Coro de oficiantes, formad filas. Shut, shut, paz y beneficio. Shut. Pedimos asistencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Santísimo Templo de Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas, paz inverencial. Todos, Ain Samael Peor, vida y moda, Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales. Alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Todos Shabbat de rodillas. Nos activamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Sacratísimo Tetragrammatón. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dadnoslo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Amén. Dios te salve María, Ramio Kundanili, Madre de Dios, ruega por nosotros los que tenemos el yo pecador, ahora y en la hora de la muerte de nuestros defectos. Yo es. Amén. Todos de pie. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Que el poder del Cristo nos proteja. Que el poder del Cristo nos ilumine. Que el poder del Cristo nos por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la cruz que me da dormir, os invocamos, venerables maestros del espacio. Venid, en el nombre del Cristo, por el Cristo, Solín Salar. Invocación del sabio Salomón. Seguimos
mentalmente. Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y mi mano derecha, gloria y eternidad. Tocad mis hombros y llevadme por las vías de la victoria, misericordia y justicia, sed el equilibrio, el esplendor de mi vida, inteligencia y sabiduría, dadme la corona. Espíritus de Malchú, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. Ángeles de Netzai de Jod, afirmadme sobre la cúbica de Yesod. Oje Tulael, oje Purael, Otiforet, Biner sed mi amor, Rak Mael sed mi luz. Sé lo que tú eres y lo que tú serás, o que te digan. Ishim, asistidme en nombre de Sadai, Cherubim, sed en nombre de Adonai. Ven y Elohim, sed mis hermanos en nombre del Hijo del Cristo y por las virtudes de Sabaoth. Elohim, combatid por mí en nombre del Tetraramatón. Malachim, protegedme en nombre de Yod Jehová. Serafín, depurad mi amor en nombre de Loach. Ashmarig, iluminadme con los esplendores del oído de Chechina. Aranín obrado, Farín girad y resplandeced, Ajot Kadosh, gritad, hablad. Ruhid, Mujid, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sadai, Adonai, Hot Chabai, Yaser, Yer. Ajeluha. Ajeluha. Amén. Amén. Congregación puede sentarse. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos hoy en nombre de Igeom, sin seña de la Orden Universal de Melquisedec, del Padre Dios único, la Israel. Esta religare que nos toca votar hoy aquí en el premonasterio, precatedral del alma, santuario Lax Viteimón o Chelusher de esta ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, esta capital matriz de ciudad provincia. Y vamos a leer parte de la Biblia. Esta religare tiene su Biblia, que consta de los libros, obviamente de todas las religares que se rotan, que son 8 religiones. Entonces tenemos los libros de los 4 Rigvedas, el Mahabharata, Bhagavad Gita, el Dhammapada, entre otras obras. También tenemos esa sabiduría de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, a su vez de Osiris, Rais, Isaurus, Tum, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, esas obras de la tabla de Esmeralda, el Kybalión, entre otras. También esa sabiduría de Quetzalcóatl, Manco Cápac, el Popol Vuh. A su vez, los libros hebreos, los documentos de Nag Hammadi, los documentos de Qumran. El libro del Pistis Sophia de Jesucristo, después de la resurrección, también, pues esas obras de Odín, Otán, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, Jehová, Jehová, esa sabiduría de Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, Orifiel. Obras del arcángel Samuel Ambeón, el libro Si hay diablos y infierno, Sei Karma, misterios mayores, el matrimonio perfecto, naves cósmicas, platillos voladores del Avatar.
Y también a su vez el maestro Laxmi Daimon, Moisés del sistema solar de Ors, con las obras el divino. Vamos a leer el libro del Mormón, que también es parte de esta Biblia universal. Capítulo 4. Alma bautiza a miles de conversos, surge la iniquidad en la iglesia y el progreso. Alma, en calidad de sumo sacerdote, se dedica al ministerio. Y sucedió en el sexto año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, no hubo contentación en la tierra de Zarahemla. Mas el pueblo estaba afligido, sí sumamente afligido, por la pérdida de sus hermanos y también por la pérdida de sus rebaños y manadas y por la pérdida de sus campos de grano que los lamanitas habían hollado y destruido. Y eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse, y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. Por consiguiente, se despertó en ellos el recuerdo de su deber y empezaron a establecer la iglesia más completamente. Sí, muchos fueron bautizados en las aguas del Sidón y se unieron a la iglesia de Dios. Si los bautizó Alma, a quien su padre Alma había consagrado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. Y sucedió que en el año séptimo del gobierno de los jueces hubo unas 3.500 almas que se unieron a la iglesia de Dios y se bautizaron, y así terminó el séptimo año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y hubo continua paz todo ese tiempo. Y aconteció que en el año octavo del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas y sus linos de tejido fino, y por motivos de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria, y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma y para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes, élderes en la iglesia. Así muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre el pueblo, porque vieron y observaron con gran dolor que del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en orgullo de sus ojos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo. De modo que empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Y así en este octavo año del gobierno de los jueces empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Si había envidias y conflictos, malicia, persecuciones y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y así terminó el año octavo del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella, y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. Y sucedió que al principio del año nono, Alma vio la iniquidad de la iglesia, y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Se vio una desigualdad y grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, a ver, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía. Sigamos estudiando, hermanos y hermanas, la Sagrada Biblia, que allí en idioms.es.tl la tenemos ya en audio también. Congregación de rodillas, el hermano con el báculo.
Vamos, queridos hermanos, todos de pie, vamos a adorar y alabar a Dios. Y qué mejor pues entonando así. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Bien, estamos reunidos en Ikeoms y en reseña de la Orden de Melquisedec del Padre Dios Único, la Israel. Esta realidad que ordena abrirlo públicamente el arcángel Samuel Ambeor. Estamos todos reunidos en nombre de gloria de Dios, que Cristo Samuel Ambeor ya vino y con nosotros y vosotros está. Nuestro lema divisa es telema. Hoy, siendo el domingo, el tercero del mes, vamos a hacer una rotación de soles conscientivos. Y obviamente tenemos la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Israel, la Resurrección, el Sumo Arcángel y Samael Ambeor, Monasterio Gnóstico Rosacruz de Cúmenes, la Catedral del Alba Lumen de Lumine, Laxvi Daimon o Cherusher, la Fortaleza Padre Dios Yer, la Israel, el Tramontinsuyo Solar, Ignio Jesucristo. Y las órdenes religiosas, como es Ikeoms, la que estamos hoy dirigida, a su vez también está la orden de Osirians, otra religión o religare, como es la de Jeobalá. Una siguiente la orden Yod Jebauge, la siguiente la religare del Telema, una siguiente la religare de Tesofiana del divino Daimon, Ismarsha Péricos, una siguiente Lumens del Sol. Estas están al servicio de la conciencia de la humanidad y obviamente de estos premonasterios, monasterios capitales de ciudad. Se van extendiendo para toda la ciudad y así en cada ciudad del planeta existente. Tenemos unas misiones muy especiales que se comparten con hogares, familiares, amistades, como es los Lumens del Sol, las minas de la prosperidad, los Lumines Píos, las presegundas casas, a su vez los Lumines iniciáticos, la Israel, que estos rituales también, si usted anhela, los practique, si está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, allí en su casa con sus familiares y amistades. También tenemos la revista Barberos, Misiones del Saber Conscientivo, y a su vez estas misiones para casa las dirige desde su conciencia con práctica de los tres factores y va integrando familiares, amistades, hogares. También la religare se va expandiendo y si está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede sembrarlas allí en la ciudad, país, continente que está y continuar expandiendo la siembra de premonasterios, monasterios del gnosticismo universal.
puede confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal, la visión solar de la resurrección. Tenemos un pensum de transformativa psicología revolucionaria y vamos a ver acerca de un tema muy especial como nuestro Samuel Ambeor, donde nos da las claves más trascendentales para nosotros autoconocernos a nosotros mismos, desintegrar los diferentes defectos psicológicos, posible, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias más, 2 demonios más que han aprisionado nuestra conciencia, nuestra alma, y poder así nosotros ir acrecentando cada día más conciencia de un 3 a un 4, un 10, 20, 100% en el transcurso de la vida mediante las técnicas de autoconocimiento interior y obviamente las meditaciones de muerte budista para nosotros desintegrar el ego y alcanzar nuestras virtudes y liberarnos totalmente de esa esclavitud psicológica, porque el ego que uno mismo ha creado por no transformar las impresiones en la vida nos ha encarcelado en miedos, en iras, en codicias, lujurias, envidias, etc. Entonces hagamos la revolución de la conciencia mediante ese autoconocer, un gimnasio psicológico para autodescubrirnos del material que estamos hechos, revisar qué virtudes tenemos y qué egos tenemos. Si descubrimos egos, lógicamente desintegrarlos mediante las meditaciones de muerte budista. Entonces, en Psicología Revolucionaria vamos a encontrar en esta obra del Arcángel Samuel Ambeor una información selecta e impresionante para lograr alcanzar la verdadera felicidad, queridos hermanos y hermanas. En el pensum transformativo, obviamente, la tercera semana del mes se dictan temas muy especiales acerca de nuestro avance conscientivo espiritual. Entonces estamos trabajando todos para desintegrar esos yoes de drogas, esos yoes de cigarrillos que han aprisionado la virtud del cuidado a la vida. Esos defectos psicológicos, lógicamente, lo tenemos en nuestro interior y hay que desintegrarlos. A su vez, la persona que ha caído en esas situaciones, ya en casos extremos, pues ayúdese tomando la hoja, el té de hoja de coca natural. Eso lo encuentra allí en los centros naturistas y se toma ahorita de ese té natural hecho en casa. Entonces eso va a suministrarle al cuerpo ese apetito de que quiere ese sabor tan especial de esa hoja tan sagrada, utilizada en varias culturas para medicina, salud y dar mucha energía. Entonces allí el maestro Samuel Ambeor nos orienta que puede tomarse un té también de coca en la noche, la hoja natural, comprarla en los centros naturistas, y a su vez eso va a ayudar a que la persona pues se vaya restableciendo. En el caso ya de casos extremados, que se haga un sachet de ese té de coca, lo disuelve en 3 galones de agua y eso se tome todo el día, unas 3, 4, 5, 6, etcétera veces, y va a ver que eso le cura, le desintoxica. Y a su vez ir revisando todos esos videos que hay en los medios de comunicación, YouTube, etcétera, Facebook, para concientizarnos del daño que causa ya lo que es la droga. Recordemos que gente malintencionada de plantas tan sagradas, pues le echan ahí ya tóxicos como cemento, disolvente y un montón más de químicos, y de eso sacan pues esa pasta blanca por cierta codicia y la expanden ya por medio de narcotráfico y todas esas situaciones a nivel mundial. Ganarse terribles karmas y karmas duros a cosecharlo ya en los mundos infiernos o posiblemente en otra existencia, si es que les dan un nuevo cuerpo físico a aquellas personas que se dedican a esas situaciones extremadas ya como narcotráfico y todo aquello. Bien, entonces tenemos que ayudarnos desde la parte física. Si el caso ya es extremado, pues tiene que buscar ayuda en más centros, como es ya de personas pues que se unen en superación, en lugares que les dan superación para esas situaciones de drogas, muchos grupos a nivel planeta. Y a su vez ir combinando con el trabajo psicológico si quiere desintegrar de una vez totalmente ese ego. A su vez todos nosotros hemos creado yoes de drogas y de cigarrillos en esta o en otras vidas, y en el interior de nuestra psiquis están esos egos con algunas mínimas excepciones.
Entonces tenemos que comprender que esos defectos se eliminan con la meditación de muerte budista. Para toda meditación relajamos el cuerpo, la mente, relajamos más las emociones, conciliamos sueños, sin dormirnos entramos en la vigilia, pedimos asistencia al ser, al Cristo, a la Madre Divina y entramos en una meditación de adquirir las virtudes, en este caso la virtud del cuidado de la vida y eliminar los yoes de egos, de drogas, de cigarrillos. Entramos en meditación. En esa meditación hacemos una retrospección, un descubrimiento, estudio y análisis del yo. Realizamos allí una comprensión, arrepintiéndonos de haber creado ese ego. Y al arrepentirnos, pues rescatamos la conciencia. El ego pasa a un enjuiciamiento ante el Padre Nuestro y sus 42 jerarcas de la ley, ante Dios, la divinidad. Y tenemos la ejecución de ese ego, y es lanzado con el poder de la Madre Devi Kundalini, el ser y las jerarquías superiores a los mundos infiernos, hecho por la era cósmica con sus karmas y karmas duros. La virtud que hemos rescatado en esa meditación la aprendemos a manejar para no causar daño con nuestras virtudes a la gente. Entonces allí, en vez de estar pues causando daño al cuerpo, tómese tés naturales de hoja de coca, que es muy bueno. Incluso en algunos países hacen harina de la hoja de coca y les sirve como una proteína extraordinaria para alimentación. Termina la meditación, pues da las gracias. Eso se lo hace en la noche, en la madrugada, en el día. Obviamente por todos los días de este mes de noviembre se desintegra ese ego y emergeremos con las virtudes del cuidado de la vida. Y el próximo mes continuaremos con las rotaciones de la desintegración de otros egos para adquirir conciencia, estimados, estimadas. Continuamos. La congregación de rodillas. Acto de prostración. Todos de pie. Desde el corazón de Dios que tengo la mente y el esplendor de una eterna juventud. Cristo sea con nosotros, acólito, Él ilumine tu espíritu. Cristo sea con nosotros. Él ilumine tu espíritu. Él ilumine tu espíritu. Shodot, todos, Él ilumine tu Él espíritu. ilumine tu espíritu. Ven, 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 oh Santa Palabra, ven, oh Sagrado de la Fuerza, Crestos. Ven, oh energía sublime, ven, oh misericordia divina, ven, oh suprema seidad del Altísimo.
Cristo sea con vosotros, acólito, Él ilumine tu espíritu. Cristo sea con nosotros, acólito, Él ilumine tu espíritu. Él ilumine tu espíritu. Él ilumine tu espíritu. Yo a todos, Él ilumine tu espíritu. Ven tú que descubres el velo del misterio, ven tú madre de los 7 centros que descansas en la armonía de la octava, ven tú que eras antes que fueran los 5 sentidos. Espíritu, mente, sentimiento y razón, deja que participemos de tu santa gracia, nosotros los nacidos más tarde. Ven, Santo Aliento Inmaculado, sopla y purifica mis lágrimas donde el ritmo de mi vida existe. Ven y encamina mi corazón desorientado para que los puros sentimientos míos broten de esta santa fuente. Cristo sea con vosotros. Acólito repite, Él ilumine tu espíritu. Él ilumine tu espíritu. Hasta allí. Escuchad, gran sedad. Padre de todo lo creado, luz divina, tu Redentor nuestro, perdona cuántos errores hemos cometido y los de aquellos que nos escuchan visible e invisiblemente para que podamos todos participar del reino de la justicia y estar contigo en la inmensidad de la luz. Bendice y da poder a todos cuantos nos siguen, pues cumplen la ley. Escuchado, ángeles, ayudadme, Padre de todo lo creado, causa infinita de todo lo existente, y da vida a este tu pueblo. ¿Cuántos nos siguen? Asístelos. ¿Cuántos nos siguen? Asístelos. A cuantos nos siguen, asístelos y presta a todos el apoyo necesario en todas las ocasiones de la vida para que se hagan merecedores de tu santa gracia. Nosotros conocemos y yo te conjuro. Ven, 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 perdona nuestros errores, alivia todos nuestros males, dándonos una señal, aquí mismo, en este sacrificio o en los días venideros. Hermanos y hermanas, entramos en confesión ante Cristo, ante Dios, por aquellas faltas cometidas a causa del ego. Entonces, con verbo silenciado, con verbo interno, hacemos la confesión. Todos de rodillas, continuamos la confesión allí mismo. Hermanos, la confesión ha terminado, todos de pie. Escucho vuestros testimonios. Los hermanos que tengan testimonios al unísono repetimos. Nosotros, las chispas divinas, en pos de nuestras almas y ser espíritus eternos de Dios, energías virginales y del divino Daimon, y por sus hijos. Vuestros testimonios que dais de buena fe, alegraos, vuestros errores están perdonados, el poder supremo está con nosotros. Shalom todos. Amén. 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 Amén.
congregación puede sentar. Bien, queridos hermanos y hermanas, todos aquí alabemos a Dios y qué mejor es así. La razón de mi adoración eres tú, Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, Señor, mi única verdad, en ti eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Como tú. La razón de mi adoración eres tú, Jesús. Mi motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Bien, estamos celebrando esta Hashim cristiana, jesucristiana, que ayer hoy siempre por siglos y milenios se celebra todos los tercer Shenul domingo del mes, y a su vez todos los demás Shenul domingos tenemos actividad litúrgica, 7 ritos en bien de la humanidad. Tenemos un ritual de protección y prosperidad, otro ritual de sanación pránica, un siguiente, una Hashim o misa coral y resurrección, siguiente Hashim al amor, Hashim y a su vez un rosario a la Neshre. Entonces estos rituales son impresionantes y se rotan, obviamente todos los días y un domingo con la Santa Unción, y podemos disfrutar de ese banquete del Señor en la misión solar de la resurrección, que se va expandiendo ayer, hoy y siempre, por siempre, hacia todos los lugares pues del planeta, hacia todos los países, para disfrutar de gloria a Dios, que Cristo Samuel Ampeor vino y con nos y vosotros. El lema divisa este lema, hermanos y hermanas. Pasemos a lo que es una precámara avanzada. Vamos a ver el tema número 18, el diagrama interno del hombre. Obviamente nosotros tenemos que entender que para ser hombres y la mujer en el sentido más completo de la palabra, se tiene que hacer una transformación total, ya en el aspecto psicológico, ya en el aspecto mental, emocional, instintivo, sexual, y comenzar un proceso de regeneración con la práctica del sagrado arcano AZF, que nos enseña claramente y públicamente el arcángel Samuel Ampeor, y da a conocer a la humanidad en general para que verdaderamente se logre esa entrada al reino de los cielos, emergiendo primero de humanos lunares a humanos solares, hombres, mujeres, solares,
superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, emerger autorrealizados hacia nuestro Padre espiritual y ya hacia el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. El sagrado arcano ZF consiste en transmutar nuestras energías creadoras y aprovechar de esos billones de espermas que tiene diariamente el varón, también su enseminis y la dama su white seminis, y también el poder de su obra. Hay dos conductos que están a través de la columna espinal, los canales secretos Ida y Pingala, que conectan los órganos sexuales con la columna y el cerebro. Y a su vez uno puede sublimar esa energía poderosísima y crear los cuerpos existenciales superiores del ser, el cuerpo físico, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar. Esto junto con la muerte, la eliminación de los efectos psicológicos y las obras positivas, en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia de la humanidad. El secreto del sagrado arcano ZF, que se relaciona con la suprasexualidad y el tantrismo blanco, se junta con la pareja por amor y para amar, disfruta ahí de la dicha sexual. A su vez, en lo más exaltado, pide allí salud, dinero, conscientiva, eliminación de esos egos y afloramiento con las virtudes. Ahí se pide que se elimine esos yoes que estamos antes concientizándonos para desintegrarlos y que emerjamos con esas virtudes del cuidado a la vida. A su vez, que se eliminen las falsas personalidades y emerjamos con nuevas personalidades, por ejemplo, de sinceridad, de paz, de armonía, de valor, eliminando esas falsas personalidades de miedo. También estamos trabajando eso en noviembre y diciembre. Bien, y después de disfrutar media hora, 1, 2, 3 horas de la dicha sexual, se desconecta de la pareja antes del espasmo, antes que venga ese espasmo que daña el sistema nervioso, el cuerpo en sí. Se desconecta sin derramar, sin eyacular, sin perder, sin botar, sin fornicar, sin expulsar ni una sola gota de su enseminis jamás en la vida, ni dentro del útero, ni fuera, ni por los costados, ni por las sábanas, ni por ningún lado, ni tu varón, ni tu mujer. La mujer también tiene su enseminis y cuando ella cae en lo que es una fornicación, pues expulsan su enseminis que está en las glándulas de Skene, que quedan a unos 5 centímetros de la entrada uretral, y a su vez en el acto sexual, pues si caen en fornicación, eyaculan por aquí su energía sexual, yéndose contra ese sexto mandamiento de la ley de Dios, y el varón o la mujer. Cuando cumplimos el sexto mandamiento, no fornicarás jamás en la vida tu enseminis, mejor lo transmutarás por siempre. Ser espíritus eternos de Dios, crear los cuerpos existenciales superiores del ser castos. Entonces practicamos este secreto que lo han practicado todos quienes se han hecho dioses, diosas. Y a su vez lo practicamos por el resto de la vida sin derramar ni eyacular, ni sin fornicar, sin expulsar, que eso representa eyacular, expulsar. Jamás en la vida nuestra energía sexual, simplemente la transmutamos por el resto de la vida. Entonces allí uno comienza a entrar realmente al reino de los cielos y emerge por esas 3 montañas iniciáticas que da el arcángel San Balambio. Ve allí el secreto públicamente desde las iglesias de la resurrección para todo hermano y hermana directivo de las iglesias a nivel planeta, y para la conciencia de la humanidad en general, y para todos nosotros, pues lógicamente, hermanos y hermanas. La suprasexualidad es trascendental y nos lleva a iluminarnos y a lograr pues realmente integrarnos con Dios. La persona que quiera integrarse con Dios, allí está el secreto, practicarlo por el resto de la vida. ¿Qué es el tantrismo pre-blanco? Gris y tantrismo negro. Tantrismo negro es el que practica la mayoría de la humanidad, con algunas mínimas excepciones, cuando tienen el acto sexual o cuando masajean sus órganos sexuales, caen en la eyaculación del enseminis o lo que es la fornicación. Hay también fornicaciones mentales, emocionales, verbales, pero una de las peores es la expulsión del enseminis de los órganos sexuales. Ahí en Levítico 15
podemos revisar y nos cuenta que si el antiguo pueblo de Dios derramaba la energía sexual, pues llegaban al templo con ofrendas, arrepentimientos y todo aquello. Y antes de eso quedaban inmundos hasta el atardecer. Ahí revisemos en Levítico 15. Entonces imagínense, en el tantrismo negro siempre hay eyaculación de Led Seminis. Y en medio de eso están muchas personas, líderes y dirigentes de iglesias, gentes de grupos esotéricos que viven con el tantrismo negro. En ese aspecto han decidido tener ese sistema sexual, pero ese no los va a llevar al reino de los cielos, porque tiene que ver con tantrismo negro. Tantrismo gris, mucho mejor que el negro, y mucho mejor que lo practiquen hasta ciertos pastores, ministros, yogis, sacerdotes, sacerdotisas, en vez del tantrismo negro. ¿Qué es el tantrismo gris? 2, 3 meses, uno tiene el acto sexual o masajea los órganos sexuales, pero no eyacula la energía sexual, no la derrama, no la fornica, no la expulsa de sus órganos sexuales. Pero después, como está en tantrismo gris, fornicará, eyaculará, perderá la energía sexual. En ese aspecto comprenda que está en cuerpo de persona y humano lunar. El sistema de tantrismo negro que vimos es típico del reino animal y hemos mal heredado ese tipo de sistema sexual. Pero comprenda que en ese sistema sexual está expuesto al condón, preservativos, pastillas, anticonceptivos, porque si no utiliza eso, pues le va a venir hijos e hijas kármicos, muchísimos, y eso no conviene. Entonces ahí está condicionado a utilizar ese tipo de preservativos y todo aquello, pastillas anticonceptivas que alteran una naturalidad del cuerpo, lógicamente. Pero si está en ese sistema sexual, le toca. Peor que se gane buenos karmas duros por traer hijos, hijas sueltas y el alboroto. A su vez, obviamente comprenda que puede practicar la relación sexual un estatus un poco más alto que el reino animal. El reino animal penetra el macho y la hembra en sus órganos creadores y eyacula dentro del útero y directamente vienen las crías. Pero usted está en cuerpo de persona, cuerpo de humano lunar. Entonces en ese aspecto puede razonar y pensar y no ir a practicar tal cual el acto sexual como el reino animal. Entonces allí le tocará, después de satisfacer ese deleite sexual natural de la persona, del varón y la mujer, retirarse antes de la eyaculación y obviamente realizarla en este caso, como está en tantrismo negro, fuera del útero y la vagina de la dama. Entonces ahí lógicamente ya no traerá hijos e hijas kármicos al alboroto y nomás al apuro. Porque si no utiliza los otros medios anticonceptivos, entonces lógicamente tendrá que hacer aquello, pues, lógicamente. A su vez, en el tantrismo gris, cuando vaya a perder y eyacular su energía sexual, comprenda que si lo hace tal cual como el sistema sexual del reino animal, que sea mal heredado, y si eyacula dentro del útero y la vagina de la dama, entonces lógicamente va a quedar gestada más que posible. En ese caso, se retiraría a tiempo y realizaría la eyaculación de esa materia prima, de ese anseminis, fuera de la vagina y del útero de la dama, y así evitaría hasta muchísimas enfermedades que adquiere la dama cuando siempre le está eyaculando la energía sexual dentro de sus órganos creadores. Comprenda. A su vez, por ejemplo, imagínese que ese enseminis y espermas derramó dentro de los órganos creadores de la dama. Pasarán unos días y eso obviamente, lo que no ha salido, tendrá que pasar un proceso de dañarse ese enseminis dentro del útero y la vagina, y eso le traería hasta muchas infecciones a la dama, lógicamente. Continuando. A su vez, en el tantrismo gris, pues le tocaría también, cuando va a derramar la energía sexual, utilizar preservativos, condomos, pastillas, anticonceptivos la dama, o derramar la energía sexual fuera del vientre y el útero de la dama, que es el pretantrismo blanco. Pretantrismo blanco son sistemas sexuales igual,
con derrame de energía sexual, pero de tanto en tanto, o sea, como el tantrismo gris. Entonces ahí la persona 3, 4 meses transmutará la energía sexual, no la derramará, pero como está en tantrismo pre-blanco, después perderá, derramará, eyaculará su energía sexual. Como está en cámaras, eso puede ser en cámaras gnósticas, ya cámaras públicas, otros se pasarían a segundas, otros estarán entrados dentro de tercera tal vez, pero igual tiene su sistema sexual de derramamiento de energía sexual de tanto en tanto. Bien. Infrasexualismo, presexo normal, sexualidad normal y suprasexualidad. Infrasexualismo, lesbianismos, prostitución, mundo del degenero sexual total, violaciones, actos contra natura. Acordémonos que muchas personas también se han salido del infrasexualismo, incluso algunos travestis que han caído pues en ese aspecto, y se han vuelto cristianos y hasta están en un camino de Dios. Entonces, si pueden transformarse, si así lo quieren, con la ayuda de Dios, de Cristo, con super esfuerzos. A su vez, el presexo normal, personas pues que en el planeta practican el acto sexual y eyaculan energía sexual dentro del útero y la vagina de la dama para traer hijos, hijas, porque así lo quieren. Tenemos el sexo normal, pues no hay necesidad que el varón derrame de 300 a 500 millones de espermas para que traiga un hijo. Los hijos de luz se relacionan con personas que ya manejan la suprasexualidad también, y ellos quieren traer un hijo o hija, entonces piden a Dios, entonces 9 meses, no practican el acto sexual, pero sí prácticas de diana y careza. El falo puede estar sobre el yoni, pero sin penetración. Purificaciones, santificaciones, piden a Dios que les mande un hijo de luz. El arcángel Gabriel ordena que día juntarse sexualmente después de sus 9 meses, y del varón se desprende por obra y gracia del Espíritu Santo un esperma que fecunda un óvulo, y viene allí un hijo de luz con características diferentes desde físicamente, y entran allí iniciados maestros, maestras espirituales o personas también muy dármicas. Suprasexualidad. La suprasexualidad consiste en jamás en la vida derramar la energía sexual ni caer en el falso celibato. Entonces, para eso ya vimos el sagrado arcano ZF. Y en el caso de la persona que aún no tiene pareja, el Vajroli Mudra, masaje sobre los órganos sexuales, pide allí igual salud, dinero, prosperidad físico conceptiva, eliminación del ego, virtualización, eliminación de la falsa personalidad, virtualización, y se retira después de media hora, 1, 2 o 3 horas de esos masajes sobre los órganos sexuales, sin derramar, sin eyacular, sin perder jamás en la vida ni una sola gota del enseminis. Entonces así aquella persona se mantiene casto, casta, y eso es para que lo practique un monje, monja, sacerdote, sacerdotisa, hasta que le llegue su o sus parejas, entre ya a la magia sexual, para entrar después de los misterios menores, a los misterios mayores y a las 3 montañas, y a gnosis nirvánica o gnosis cristificación, queridos hermanos y hermanas. Estatus espirituales. Mundo del degenero total, infraconciencia. Tenemos otros que se salen de allá hacia una presabiduría o prenosis. Entonces esas personas llevan al culto a la religión, de tanto en tanto se pegan sus borracheras, pero se arrepienten. Viven peleándose de tanto en tanto en casa, ya verbalmente o físicamente, pero se arrepienten. Sabiduría básica o gnosis básica. Ya vives en paz y en armonía contigo mismo, y a su vez con los seres queridos dentro del hogar ya no hay violencias ni físicas ni verbales. Y es un correcto ciudadano, correcta hijo, padre, etc. No significa personas que ya practican los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, y obviamente se ganan los mundos nirvánicos. Aún tienen karma, pero ya tienen grados de dioses, diosas, incluso todavía tienen ego, pero viven ya. Se practica de por vida los 3 factores de la revolución de la conciencia con el sacrificio infinito por la conciencia de la humanidad, y se logra entrar de los purgatorios y hacia el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Los hermanos y hermanas de pre-gnosis y de gnosis básica que se van reuniendo en estas iglesias sean bienvenidos, y a ver si anhelan escalar a gnosis nirvánica o cristificación, o simplemente mantenerse en su estatus, beneficios de gnosis básica.
va a tener más salud, más dinero, más amor, prosperidad físico-conscientiva. Pero sepa que si sigue con el sistema de sexualidad o tantrismo gris o tantrismo negro, igual después de un ciclo de infiernos, allá con las ayudas de Cristo Satanás, se desintegrará el ego con la ayuda de la Madre Virgen Hécate Proserpina y luego se escalará por los reinos mineral, vegetal, animal, se llegará al estado humano y se proseguirá otro ciclo de 108 vidas, y ver qué te hacen, ángeles, sombras o demonios. A su vez, las personas del tantrismo negro y del infrasexualismo, el mundo del género total, igual, habrá después de ese ciclo de 108 vidas o antes una rodada a los mundos infiernos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudiante de gnosis básica y otro del mundo común general? Pero del mundo degenerado, en general. El estilo de vida. Si usted practica siquiera gnosis básica, practica ciertos mandatos divinos, tiene respeto a los dioses, diosas y a Dios y sus hijos, los dioses, diosas, va a tener cada vez más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva en todo el ciclo de 108 vidas. Y la rodada hasta para los mundos infiernos va a ser mucho mejor, en otro estatus. Antes de eso, pues ya sabemos que viene una involución ya en el mismo cuerpo, con pensamientos, emociones de animaloides, humanoides, parecidos a humanoide, parecido a animal, y luego se entra a cuerpos de chanchos, cabras, monos, simios, entre otros animales involutivos. Pero hasta esa rodada allí tendrá un mejor estatus, porque obviamente ha practicado siquiera gnosis básica en este mundo físico tridimensional, ya sea sacerdote, misionero, ungido, ungida, el lama, yogi, etc. Si quiere ganarse realmente los cielos, mejor, hermanos y hermanas, a practicar gnosis básica, gnosis cristificación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es adulterio? ¿Y qué es traición? Fornicación es la eyaculación de la enseminis. Cada vez que la persona bota su semen, expulsa su semen, fornica, pues se va contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. No fornicarás jamás en la vida de tu enseminis, mejor lo transmutarás por siempre. Hay otras fornicaciones mentales, verbales, emocionales. Si vive peleante emocionalmente o ya físicamente con la gente, con las personas, entonces está fornicando, ya por la mente, ya por las emociones, ya por el verbo. Mejor es ser castos en la mente, emociones y en los órganos sexuales y utilizar los secretos que ya vimos de la suprasexualidad y el tantrismo blanco. Pero usted vea qué sistema sexual quiere tener. Igual puede integrarse en estas realidades y en las que usted quiera, obviamente. Adulterio. Entonces tenemos que una persona teniendo su o sus parejas y en actividad sexual va y se junta con otra que recién conoció ese mismo día y penetra sexualmente, cayó en adulterio. Porque de usted mismo y de las parejas que tiene o de la pareja que tiene. Entrada, ya sabemos que Dios permite tener varias parejas a la persona que así quiera obrar, bendecido por Dios. Y tenemos el caso del rey David, Salomón, Krishna, Zeus, la princesa Draupadi, etc. Ella tuvo 5 maridos al mismo tiempo, bendecida por Dios. Entonces, en este caso, obviamente, si la persona quiere tomar más parejas, ¿quién le va a impedir? Eso está allí en el Mahabharata, en el libro del Corán, en los libros hebreos del cristianismo, catolicismo, evangelicismo, etc. Está registrado allí, seres que lo han hecho, está permitido para ayer, hoy, siempre, por siempre, porque son mandatos divinos. El Señor también, al final de su iniciación, tomó otra pareja y siguió también con el matrimonio con una maestra literantes. Y tomó una siguiente esposa, la hermana Clara Chávez, bodhisattva del Ángel Filadelfia. Principios del amor universal. Pero en este caso, si va directamente a la penetración sexual, está cayendo en adulterio. Solución: magnetización impenetrada. Besos, abrazos, caricias, prácticas de Diana Carezza, el falo sobre el Johnny. Aproximadamente puede ser 3 meses más o menos, puede ser 4 meses, 12 meses, 1, 2, 3 años, y después de ello sí viene ya la penetración sexual. Entonces allí no cae en adulterio, más bien es bendecido por Dios, usted y todas sus parejas. Comprenda los famosos karmasanyas, comprendamos todos mismos. Cuando una persona tiene el acto sexual con otra persona, se liga
desde astralmente y desde genéticamente, desde átomos, desde células, con la otra pareja que tuvo el acto sexual. Y si aquella dama, por ejemplo, tuvo el acto sexual con unos 100, entonces ella recepta sustancias atómicas en ella mismo, en su útero y en todas sus células y cuerpo, de todos los 100 con que ha estado. Usted se junta allí, entonces sería el 101, y pasa a compartir toda esa genética y todos esos karmas de las otras personas y karmas duros, porque la unión sexual nos diga en lo físico, en lo astral y hasta en lo espiritual. Entonces comprenda que tiene que seleccionar por amor y para amar las nuevas parejas que ha de tomar, porque si mira eso, toma parejas allí al alboroto, y esas parejas han estado en relaciones sexuales con personas, por ejemplo, el mundo del género total, tal vez el mundo de la delincuencia, el mundo de ciertos vicios, ciertas actitudes negativas, ya nefastas. Entonces eso, obviamente, se trata de usted quedaría genetizado con todos esos átomos, células de la nueva pareja que tiene y de todos los que ha tenido aquella pareja. Obviamente, ¿cómo se rompen los karmasayas? Con la alquimia, la transmutación y la suprasexualidad, diría la Madre Divina. Pero a su vez en el cuerpo ya le va a quedar ciertas características de por vida de la pareja y de las personas que ha estado con aquella pareja que ha tomado. Entonces, mejor seleccionar. Y obviamente acuérdense que también en los antiguos tiempos, por ejemplo, se cometía un error, que personas que adulteraban, el error era matarles al público en general, delante puede ser de sus hijos, familiares y todo aquello. Obviamente eso genera violencia pública que no vale, porque eso queda en la psiquis de las personas y luego se actúa tal cual, si no se transforma en creaciones. Si el Dios que mandó esa ley la mandó tal cual, se generó terribles karmas duros, hasta que esa ley se perfecciona y causó daño a las humanidades. Si el que captó esa ley la captó mal con su ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes, se generó en terribles karmas duros. Si las logias anticrísticas han adulterado esos documentos sagrados, pues lógicamente ellos se generaron terribles archikarmas. La realidad de los hechos es que por medio del acto sexual se transmite información desde tus 5 centros de la máquina humana, 3 cerebros y 5 sentidos, por medio de esa unión sexual que es como un cable sexual, y se conecta hacia los átomos, células, centros energéticos, cerebros y sentidos de la otra persona, y se va retransmitiendo información. Entonces por eso era que más bien como que esa información se derrame, se riega como en general, los mataban allí físicamente hablando. Entonces imagínense un Dios, diosa que en ese aspecto, maestro espiritual, cometía ese error, de una vez allí era muerto físicamente él y la mujer con la que pasó ese pecado. ¿Por qué? Porque la información de toda esa sabiduría, consciente o inconscientemente, y por medio del acto sexual, ya fue retransmitida a la otra persona y ella ya tiene esa sabiduría allí. Y a su vez, que no la haga conciencia, pues no es cuestión de que no la tenga. Por la parte genética y todo aquello ya se transmitió. A su vez, si esta persona tiene el acto sexual con otra persona, y esa información y esa genética de dioses, diosas, se va al común y corriente, que tenga entendimiento, que entienda. Entonces, hermanos y hermanas, mejor es la suprasexualidad, y si personas del amor universal van a tomar más parejas, a concientizarnos de esas mezclas genéticas que obviamente se realizan. Y si va a mezclarse con una persona que es peor que aquella persona, pues obviamente daña la genética, daña todos esos aspectos, se enreda en karmasayas, y obviamente eso también tiene que ver con adulterios, queridos hermanos y hermanas. Y acordémonos con esos pasos de informaciones hacia la otra persona. Obviamente, vamos a continuar, queridos hermanos y hermanas.
Jesús, el divino gran sacerdote gnóstico, entonó un dulce cántico en loor del gran nombre y dijo a sus discípulos: venid hacia mí. Ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los 4 puntos cardinales, extendió su quieta mirada y pronunció el nombre profundamente sagrado Leo. Bendijo y le sopló en los ojos. Mirad hacia arriba, exclamó: ya sois clarividentes. Ellos entonces levantaron la mirada hacia donde Jesús les señaló y vieron una gran cruz que ningún ser humano podría describir. El gran sacerdote dijo: apartad la vista de esa gran luz y mirad hacia el otro lado. Entonces vieron un gran fuego, agua, vino y sangre. La congregación permanece en paz y en armonía. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor nos dejó ese amor. Reine ya en nosotros. Sigue sending Cali Sanguinis Mail. De la unidad, Cristo, danos tu la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Y piedad del mundo. Fuerza, Señor. El gran sacerdote continuó: en verdad os digo que no he traído nada al mundo sino el fuego, el agua y el vino y la sangre de redención. He traído el fuego y el agua del lugar de la luz, del depósito de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y he traído el vino y la sangre de la morada de barberos. Después del pasado algún tiempo, el Padre me envió el Espíritu Santo en forma de blanca paloma. Pero el fuego, el agua y el vino son para la purificación y perdón de los pecados. La sangre me fue dada solo como símbolo del cuerpo humano, el que recibió en la morada de barberos de la gran fuerza del Dios universal. El Espíritu Santo, como en mí, desciende a todos y a todos ha de llevaros al supremo lugar de la luz.
Por eso os he dicho que he venido a traer fuego a la tierra, que es lo mismo que descender, para redimir los pecados del mundo mediante el fuego. Y por eso Jesús repitió, si supierais y conocierais la gran dádiva de Dios, si percibieseis quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogaríais que os diera de la fuente eterna, que es manantial de dulce ambrosía, y os convertiríais en la misma fuente de vida. Y tomó el cáliz, lo bendijo y se los ofreció a todos, diciendo, que de su herida brotara sangre y agua. El gran sacerdote Jesús dijo a los suyos, traemos fuego y ramas de vid, y así lo hicieron. Colocó entonces el sacrificio sobre el altar y una fuente de vino a su lado, una a la derecha y otra a la izquierda. Y puso pan según los que le escuchaban, y el gran sacerdote Jesús se mandó las blancas al que invitaron los apóstoles. Y en vuestras manos os digo que esté el número del nombre del Padre, que es la fuente de luz, congregación de rodillas. I, A, O, I, A, O, I, A, O. Escucha, gran seidad, Padre de todo lo creado, luz divina. I, A, O. Todos. Amén. Amén. Cristo sea con vosotros, acólito, Él ilumine tu espíritu. Yo a todos, Él ilumine tu espíritu. Ven, santo creador, divina esencia, y transforma mi voluntad haciéndola una con la tuya. Ven, supremo poder, y desciende sobre aquellos que conocen el misterio. Ven, valor excelso, y dame la templanza y fuerza que se necesita para penetrarla. Ven, santo silencio, que hablas del poder y de la magnitud que le encierra y el bebé en nosotros. Tú eres la madre de los gemelos. Acude, madre mística, sobre nuestras cabezas. Tú llevas la hebra de oro que todo se caza. Aliéntanos a los que participamos en este sacrificio de la Eucaristía, celebrado en esta santa remembranza tuya, para fortalecernos y purificarnos. Ayúdanos a recibir la luz, tú que ahora nos has llamado a ti, a los fieles. Cristo sea con vosotros, acólito. Yo a todos, Él ilumine tu espíritu. Yo creo en una iglesia trascendida, superior, mantenida en las almas puras, en la jerarquía blanca, representada por la fraternidad universal, que tiene su exponente, acólito. Nuestro lema es amor, acólito. Nuestro lema, nuestra ley, Nuestra ley es amor, vida, libertad y triunfo. Hasta allí. Nuestro lema divisa este lema. Yo creo en la comunidad de las almas purificadas, así como el pan se transforma en sustancia espiritual. Creo en el bautismo, en la sabiduría, la cual realiza el milagro de hacernos humanos. Yo conozco y reconozco la esencialidad de mi vida, concebida como una totalidad sin fin cronológico, que abarca una órbita fuera del tiempo y del espacio. Yo doy todo. Yo creo en el Crestos, el Hijo Cósmico, la poderosa mediación astral, que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Yo doy, así sea. Bien, hermanos y hermanas, alabemos a Dios. Formad filas.
Shot, paz y enfriar. Shot. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial, pura y hermosa, se ha posado en tu alma y tu santuario. Oh Samael, supremo comandante, oh Maestro comandante, oh guerrero de inicio voluntario. Adelante, guerreros y acuarios, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerreros y acuarios, Samael ya nos manda a formar. A iniciar el temario, de Cristo adelante a triunfar. Por 1000 años encerraste a los muertos, gracias te damos, glorioso Samael. Has cumplido tu sagrada misión para arrastrar el velo del alma y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerreros y acuarios, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Venerable arcángel Samael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, logra tu obra salva profeta. Adelante, guerreros y acuarios, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Estamos celebrando esta Hashem cristiana, Jesucristiana. ¿De dónde emerge este ritual? Del Pistis Sophia. El Pistis Sophia es un libro que lo escribió Jesucristo después de la resurrección, junto con sus... Y obviamente allí está en el capítulo 141-142 el ritual del perdón de los pecados, karmas o karmaduros. Ya ha practicado ese ritual en cámaras más selectas, llegada ya. A su vez, si usted está factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede practicar el ritual. Levanta karmas, karmaduros, obviamente con práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, y el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pensum transformativo, la eliminación de la falsa personalidad de miedos, inseguridades, dudas, frustraciones, preocupaciones, complejos de inferioridad y hasta algunos de superioridad. Entonces, en estos meses de noviembre y diciembre estamos trabajando los compañeros y compañeras estudiantes que anhelamos en todas las cámaras para desintegrar ese tipo de falsas personalidades. Hay muchas falsas personalidades, pero estos 2 meses dedicados a ese trabajo interno. Luego proseguiremos con otro tipo de falsas personalidades. Comprendamos que la personalidad que tenemos
se ha vuelto falsa a causa de que el ego y la falsa personalidad de las personas que nos rodeó en los primeros años de vida impregnó ciertas características de dudas, miedos, frustraciones, etc., dentro de nuestros 5 centros de la máquina humana por medio del mal ejemplo en cuanto a ese aspecto. Se impregnó eso también en los 3 cerebros y 5 sentidos, y de eso creamos falsas personalidades que se fue creando entre 0 y 7 años, desarrollándose entre 7 y 14 y fortaleciéndose entre 14 y 21 y robustecerse con los demás ejemplos negativos de aquello en la vida. Ejemplos negativos de miedos, dudas, por la parte genética, ya que en el esperma y el óvulo ciertas características falsas, de acuerdo a esto, también se impregnaron de nuestros seres progenitores. A su vez, eso se relaciona también con nuestros ancestros, nuestra tara hereditaria. Entonces ahí está abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se transmitió ya ciertas características falsas de ciertos conceptos, desarrollarse ya el nuevo feto, cuerpo, vehículo físico, se fue retransmitiendo hacia los 5 centros del cuerpo, 3 cerebros, 5 sentidos, y de eso también creamos falsa personalidad de miedos. A su vez, hemos creado nosotros el yo de los miedos en otras vidas, un ciclo de 108 vidas. Eso también ha impregnado ciertos odres viejos, falsos, falsas características hacia los 5 centros del cuerpo, 3 cerebros, 5 sentidos, y de eso también se ha creado una falsa personalidad. La falsa personalidad de miedos, dudas, frustraciones, etcétera, la hemos creado en esta vida. Y si no la eliminamos, irá a parar al panteón y se desintegrará en el transcurso de la vida. Y toda la vida acá, pues, nos estará molestando y fregando esa cuestión. Mejor desintegrarla. ¿Cómo se desintegra? Meditación de formateo. Toda meditación relaja el cuerpo, la mente, emociones, concilia sueños y a su vez se concentra en crear una nueva personalidad de en meditación. Realiza una retrospección revisando todos los primeros años de vida, esos malos ejemplos que ha recibido de acuerdo a lo que hemos visto. Revisa la parte genética, taras hereditarias y a su vez qué tipo de ego y miedos tiene. Y comprende que eso impregnado, obviamente, a una creación de falsa personalidad. A su vez, revisa qué ve en los medios de televisión, internet, que escucha, porque eso también está creado. Si está viendo solo películas de terror o de matanza, pues ahí tiene personalidades de miedo y otras más. Ya detectado esos odres viejos que están sellados en los 5 centros de la máquina humana, 3 cerebros, 5 sentidos, pide hacer al Cristo de la Divinidad, la Madre Divina, las jerarquías superiores desintegren esos falsos sellos, porque no está sellado por el control sello, y está mal sellado. Desintegrado esas falsedades y esos odres viejos, pues también pide que se desintegre la falsa personalidad de miedos que se ha creado, dudas, frustraciones, etc. Y a su vez pide que se desintegre fije mentales que se ha creado en la quinta dimensión, mundo mental, de acuerdo a los pensamientos negativos que ha tenido. Ya destruido eso, entonces ahora se va a autoprogramar conscientemente la meditación y para su efecto vamos a tomar ejemplos conscientes de los dioses, diosas, cristificados más poderosos que se han reencarnado en el planeta. Entonces toma ejemplos de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zeus, Hércules, Odin, Thor, Sanakumaran, Melquisedec, San Germán, Samael Ambeor, Laxmi, Daimon Jesucristo, Gargacuchinis, Rabolul, Telantes, aquellos ejemplos positivos de un Dios cristificado, Jehová, que es hijo de su Padre Espiritual, su Madre Divina, hijo de la Santísima Trinidad, hijo del Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, humanidades. Revisa sus ejemplos positivos en libros sagrados, allí en la Biblia tienen, y eso va reflexionando y se los va instalando dentro de sus 5 centros del cuerpo. Ejemplos de un arcángel Michael lanzando de los cielos a legiones de demonios a Lucifer y sus legiones de demonios. Obviamente sus ejemplos de un arcángel Samael Ambeor encarcelando en los infiernos de la luna a millonadas de demonios también, eso lo tenemos ahí en el libro La Revolución de Ben. Y obviamente toma esos ejemplos de un Cristo, Satanás, de una Madre Virgen Hécate Proserpina que rige los mundos infiernos y que ellos destrozan y destruyen todos los egos
cuando se fue de esos mundos infiernos. O sea, imagínense lo que es Cristo Satanás. Cristo Satanás nada tiene que ver con el ángel Dios caído Satanel de otra constelación que llegó al planeta y se volvió un demoniazo. Ese es otro caso. Así como Lucifer es un caso, otro caso, y nada tiene que ver con las energías de Cristo Lucifer. Esas son energías de Dios, las de Cristo Lucifer. Entonces imagínense lo que es el Cristo Satanás de este planeta. Tiene que desintegrarse el ego de 7.000 millones de habitantes. Ponga el ego de cada persona en un monstruo y ponga ahí lo que es un Cristo Satanás que tiene que destruir, devorar, acabar en los mundos infiernos todo ese ego, porque uno no quiso destruirlo acá en vida. El Cristo Satanás es una energía sagrada de Dios. A su vez, obviamente pone todos esos ejemplos allí en meditación, reflexión y medita, y después de ello da las gracias. Esto practicado una hora en la noche, no otra hora en la madrugada, y en el día va a ir cristalizando nuevas personalidades de sinceridad, de valor, de fortaleza, de seguridad conscientiva. ¿Ven? Continuamos. Todos hacia la cruz. Realizamos una venia reverencial, otra hacia el altar y seguimos. Oh tu cruz de los maravillosos destinos, puesta por el Altísimo en la multiplicidad del universo, para que seas la redención del cielo. Oh tu belleza inmaculada, que eres trofeo de la victoria de Cristo, que eres imán de vida, que ofreces la vida con tu árbol santo, que extiendes tus raíces como dedos gigantescos por la hondura del suelo para donar tu fruto en los cielos infinitos. Oh tu cruz venerada, que eres la santa dádiva del dulce nombre como vid que florece en el jardín del Señor. Oh tu luz rosa divina en la cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido la dura batalla y los conduces por la mística escala que está tendida de la tierra al cielo, de la materia al espíritu. Luz rosa divina en la cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido la dura batalla y les conduces por la mística escala que está tendida de la tierra al cielo, de la materia al espíritu. Oh cruz santa y bendita, en ti está latente la redención, y bajo tu potestad y luz externa nos cobijamos todos para hacer oferta este santo sacrificio de la unción eucarística. Venia reverencial. Puede sentarse el hermano. Acerca y se hinca de rodillas. Este acto del cual doy fe simboliza la transustanciación. Este nada representa
representa mi cuerpo, recibe para tu redención. Esta vid representa mi sangre, recibe la que soy abonado para venir al mundo, que la paz sea con vosotros para que participéis de la luz. Yo todos, así será, todos de rodillas. Tú eres el Rey, Señor. Nos quedamos de rodillas. Recibid el... Levantamos la mano derecha con el saludo gnóstico. Y usamos los brazos sobre el pecho y exclamamos: Santo, 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 Señor de Sabaoth. Santo, 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 Señor de Sabaoth. Santo, 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 Señor de Sabaoth. Esta convocación ha terminado. Os bendecimos en el nombre del Padre Oketer, del Hijo Ochokmah, del Santísimo Espíritu Santo Binah y el Sacratísimo Tetragrammatón. Coro de oficiantes a dar las gracias. Santiguamos. Todos de pie. Bien, queridos hermanos y hermanas, que anhelan dar limosnas, pues allí hay ánforas. Feliz regreso a vuestros hogares, feliz noche, paz y potencial.